buenas tardes, bienvenidos a En Contexto en este nuevo horario de 19 a 20, 30 horas con nuevo set, nuevo espacio en NPI. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Les saluda Fito Cabral y hoy, como todos los martes, vamos a desarrollar temas vinculados al ámbito económico, al ámbito social, y vamos a tratar temas que siempre son de importancia y de relevancia para toda la ciudadanía. Vamos a estar en compañía del arquitecto Nicolás Morales Arabia, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, hablando sobre las tendencias del mercado inmobiliario en Paraguay y también hablando sobre si este mercado inmobiliario es sostenible o es una burbuja como ocurrió en otros países. Vamos a hablar del presupuesto general de gastos de la nación, los reclamos que hay en el ámbito de la salud y la educación con representantes de gremios muy importantes de estos dos ámbitos. Y también vamos a hablar sobre la crisis de los combustibles en Argentina y cómo podría impactar eso en nuestro país con el economista Amílcar Ferreira. Pero bueno, ya voy junto a nuestro invitado, el arquitecto Nicolás Morales. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gracias Fito? por venir. Un gusto tenerte nuevamente acá. Ya nos visitaste en alguna oportunidad para hablar de otros temas vinculados a la arquitectura. Cierto. Estaba leyendo los artículos que ustedes publican desde la página arquitectos.com, ¿sí? punto P. Y me llamaba mucho la atención esto que, bueno, se replicó en otros medios y tiene que ver con los polos de crecimiento en el mercado inmobiliario y digamos, dónde están las zonas que tienen mayor rendimiento en una inversión inmobiliaria. Contanos un poco cuáles son esas zonas. Bueno, nosotros hicimos varios análisis justamente de la oferta que hay de metros cuadrados en lo que es departamento y lo que es vivienda unifamiliar o multifamiliar, en dúplex, lo que se llama dúplex, Sí. ¿no? Vivienda chalets, ¿no? Justamente para entender un poco todo este contexto del mercado inmobiliario, de lo que se habla, de las tendencias, ¿no? De las zonas saturadas, de cuánto el metro cuadrado, el costo por metro cuadrado, cuánto influye según el contexto urbano donde se encuentra, ¿no? Y por qué hay contextos urbanos o en la ciudad que se invierten más y otros que se invierten menos, y cuáles tienen más rendimiento y cuáles otros no. Y también entender ese costo, si hay una sobrevaloración del mercado o en realidad el mercado está siendo sostenible o no. Ahora hay mucha información en el Big Data. Sí. Y con estas herramientas de inteligencia artificial uno rápidamente puede sacar estadísticas muy certeras y en muy poco tiempo. O sea, entonces eso te da mucho argumento para entender y no especular tanto como se especula, generalmente, porque uno va especulando y va diciendo aquellos edificios no se prenden las luces, aquellos están a 30%. No hay es todo muy artesanal. Muy artesanal, claro, muy empírico, muy bueno. Entonces, analizando el Big Data con estas herramientas, inclusive después te voy a contar otros estudios que hay que se analizan el Big Data desde comentarios de la gente, ¿no? De hashtag, okay. desde comentarios, tiene una certeza muy buena. O sea, yo puedo buscar hoy con una herramienta de análisis de Big Data, puedo buscar y decir, bueno, malas referencias o una cuestión así, o mal edificio, y ahí puedo tener, digamos, una información muy certera. Vos podés tener, ahora se hacen estudios de Big Data, ¿no? Para entender el comportamiento urbano, y entender las zonas conflictivas o no, inclusive dónde poner, yo qué sé, un carrito de pancho en una plaza. O sea, dónde puede invertir el municipio, ¿no? Simplemente analizando hashtags, ¿no? No sé, ponele de las principales redes, Facebook, Instagram, los comentarios de Google. Hay otras redes un poco menos conocidas también. Y uno, en base con el Big Data, ahora analizás una cantidad tremenda de datos, de comentarios positivos y negativos. Y eso te tira zonas calientes, zonas donde hay conflictos, donde no hay conflictos, que es una herramienta muy buena. ¿Ustedes hicieron eso?
Nosotros hicimos en realidad lo que hicimos fue analizar todos los avisos, estos avisos que hay de estas principales web infobiliarias que se llaman, ¿no? Sí. Que uno publica o publica los agentes. Las conozco muchísimo, ¿no? Bueno, porque hace años que estoy buscando algo, entonces conozco todas esas páginas. Entonces, analizando eso, te genera con estas herramientas de inteligencia artificial, ya te genera toda la tabla que vos después podés sacar perfectamente cualquier estadística en un muestreo rápido, cuantitativo, no estamos hablando de muestreos cuantitativos, que uno después hace su valoración cualitativa, la hace cada... Claro, principalmente lo que obtenemos allí es información respecto a los precios. A los precios, claro, a los precios, a los metros cuadrados. A la oferta que hay en general. Claro, a las tipologías, que también es importante, porque justamente eso de las tipologías, nosotros, el último censo del 22, nos dijo que hay 1.670.000 hogares y 2.100.000 viviendas censó. ¿No? Son estudios preliminares, todavía no se dice mucho. Eso quiere decir que hay 440.000 viviendas vacías. Esto debería influir en que la vivienda debería estar, por la oferta y demanda del mercado, la mano invisible, debería bajar. Bajar el precio, ¿no? Claro, porque no se venden esas viviendas. Pero no baja, ¿no? Porque hay que entender el otro factor. Hay una influencia muy grande de inversores extranjeros, que no solo invierten en el mercado inmobiliario, sino que también compran, ¿no? Para después o alquilar o para asegurar su dinero, ¿no? Ladrillo. Tenemos 400.000 viviendas sin ocupar que deberían bajar el precio. Hacer bajar el resto. ¿Por qué? Porque tenés una sobreoferta. Una sobreoferta. Y sin embargo no bajan los precios porque hay personas que, bueno, vienen desde el exterior e invierten y construyen edificios. Y construyen e invierten, exactamente. Compran departamentos, compran casas y mantienen el nivel elevado de precios. Claro. Eso es lo que está sucediendo, que está bien, porque hay inversión extranjera, ¿no? Que es importante, pero también hace que el mercado se vaya subiendo, elevando, ¿no? A esto hay que pelearlo contra, la palabra sería tratar de regularlo, monitorearlo con política pública. Con política, por ejemplo, en el 2018 salió la ordenanza de incentivos al crecimiento de edificios, ¿no? Que es la ordenanza 128, no, la 108-17 creo que es, el 17. Esto hizo que, bueno, para terrenos mayores de 500 metros cuadrados se pueden, si uno utiliza, por ejemplo, un estacionamiento por unidad habitacional, puede crecer hasta un 20% en altura. Claro. Esto hizo que hayan edificios en áreas residenciales de baja densidad muy altos, ¿no? Que es una protesta de los vecinos que vivían en zonas residenciales y no tenían edificios en la cuadra, en el barrio, y de repente se encuentran con edificios, digamos, en todo el barrio. O sea, está bien que la ciudad crezca en vertical. Eso pasa en todas las metrópolis, en todas las ciudades, está bien porque eso hace que haya menos congestión, que la gente viva más cerca del trabajo, que la ciudad se democratice, ¿no? Eso está bien, pero no puede ser en cualquier lado. No, esa ordenanza tiene que tener filtros, porque eso también hace que cualquier persona que quiera vender un terreno crea que mi terreno se puede hacer un edificio, entonces voy a pedir lo que se me ocurra. Entonces todos los terrenos han subido demasiado. Hace muy poco tiempo estuve visitando un lugar que me parecía interesante y el vendedor lo primero que me dice es el plan regulador dice hasta tantos pisos y tal cosa. Es una información que normalmente no te dan. Claro, ahora todo el mundo la sabe. Pero claro, ahora te dicen, porque si no es casi una estafa que no te digan eso, ¿verdad? Sí. Pero sí, hay como un desorden generalizado en la ciudad. Claro. Entonces, porque ¿qué es lo que hace que se eleve el costo por metro cuadrado? Lo que hace es el costo de suelo. Por algo, el metro cuadrado del área metropolitana, ¿no? De Asunción, sobre todo el primer anillo, es más barato, porque el suelo es más barato, ¿no? Pero, obviamente, ahí no conviene hacer edificio porque la gente ya busca el jardín, busca el patio, ¿no? Y busca todo, ¿no?
Estamos hablando de las ciudades que rodean Asunción. Claro. Lambaré, Villa Elisa, El primer Fernando, San anillo, Lorenzo. claro, sería, exactamente, sería Mariano Roca Alonso, sería Lambaré, sería Luque, Sí. Lambaré, sería Fernando de la Mora, San Lorenzo, ese sería el primer anillo. Después Sí. está el segundo anillo, que también, porque la ciudad fue Sí. creciendo, se fue extendiendo, que ya entra Limpio, entra Ñemby, Meñembú, ahí San va. Antonio. Exactamente, Villa Elisa, como Capiatá, dijiste, de repente, Capiatá, sí. Capiatá, Sí. Itapúa, perdón, Itaihuá. Sí. Itaihuá. Ahí entran el segundo anillo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el metro cuadrado de suelo baje en la capital? ¿No? Es con política pública, ¿no? No todo el suelo puede ser edificable en altura. Pero primero, entonces hay que ponerle filtros. Hay una ordenanza muy interesante que es de construcción sostenible, que dice que, bueno, que los edificios, la selección del sitio es fundamental. Un sitio para un edificio, para que te lo consideren sostenible, debe estar a menos de 400 metros de una parada de autobús, por ejemplo. Por ese sitio no puede pasar una escorrentía, una napa, napa pluvial, que puede pasar a más de, no sé, 3 metros subterráneos, no recuerdo bien. Sí. Tiene factores, por ejemplo, debe pasar la cloaca. Déjame preguntarte esto porque no es por la seguridad del edificio, sino es para no contaminar esa napa. Exactamente. Exactamente. Entonces, esos filtros son muy interesantes para que se generalicen, ¿no?, en todas las construcciones. Entonces, eso va a hacer que por ciertos ejes se pueda crecer en vertical cerca de las infraestructuras existentes y en otros lugares no sea necesario. Entonces, esos otros lugares, que se mantenga la ciudad horizontal, la ciudad de vivienda, la ciudad de vivienda unifamiliar, va a hacer que no esté tan elevado el precio del costo de suelo. Claro. ¿No? Hicieron ustedes un estudio también que hablaba del precio por metro cuadrado ya de la construcción. Y me llamó mucho la atención ese precio, ¿verdad? Porque variaba entre 1.400 y 2.000 dólares en Asunción. Claro, ese precio nosotros lo sacamos desde de un muestreo de 500 avisos de estas principales infobiliarias, ¿no?, que hay ahora. Y en Asunción el precio de metro cuadrado de departamento, no vivienda, ¿no?, ronda entre los 1.400 a 2.000 dólares, ¿no? Y coincidentemente con un estudio que ya se había hecho antes de una consultora, bueno, nosotros quisimos hacer nuestro propio muestreo. Y también después hicimos el precio por metro cuadrado de dúplex, ¿no? De vivienda en dúplex, más en el área metropolitana. Y ahí ronda entre los 800 y los 1.200, ¿no? Pese que los dúplex son más grandes, tienen más metros cuadrados, ¿no?, que un departamento. Y un departamento debería ser más económico, porque al hacer una propiedad en horizontal, ¿verdad? O en vertical, digo, en vertical. Claro, pero ahí tendría que ser más barato, más económico. Y tenés dos factores: el costo de suelo, ¿no?, y los metros cuadrados que no son usables, o sea, que no son comercializables, que son los metros cuadrados de circulación y de estacionamiento. Sí. Que ahí es un grave problema, un gran tema, ¿no? El costo de estacionamiento, de ascensores, de circulaciones, sobre todo de estacionamiento, te come un 30% aproximadamente un 30% de toda la construcción. Y eso hace que se eleve el costo de metro cuadrado útil de vivienda. ¿Cuál es el promedio de metros cuadrados que hoy, digamos, se venden en departamentos en Asunción? Mira, el promedio, bueno, esta ordenanza que te digo que incentivos a la vivienda pone un máximo también para que vos puedas aumentar el porcentaje de ocupación por ejemplo, de 2 dormitorios hasta 60 metros cuadrados, de 3 dormitorios hasta 80 metros cuadrados, creo que de un dormitorio hasta 50, no recuerdo muy bien, pero más o menos en nuestra estadística, los departamentos de un dormitorio están alrededor de los 40 metros cuadrados. Departamentos de 2 dormitorios están alrededor de los 60 metros cuadrados, ¿no? Y de 3 dormitorios ya están alrededor de los 70, 80 metros cuadrados. ¿Y cuál es la tendencia, arquitecto? Porque, a ver, yo tengo 53 años, no tengo, digamos, la cultura de vivir en un departamento y quiero saber cuál es la cultura imperante, digamos, en la población paraguaya. ¿Cuál es? ¿Queremos todo jardín? ¿Queremos todos patio o una franja de la población ya está pensando en departamentos y vivir directamente así en un edificio?
Lo que pasa es que una cosa es lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno sueña, otra cosa es la posibilidad que tiene y otra cosa es lo que te permite la ciudad, ¿no? Porque a vos la ciudad, con el tráfico que tenemos, con la congestión que hay, Cierto. vos necesitas estar cerca de donde trabajás, sobre todo cuando sos joven o buscás. Entonces, son años de vida vivir cerca del trabajo. Es calidad de vida vivir cerca del trabajo. Calidad de vida. A esa calidad de vida, vos fíjate, las principales ciudades, las ciudades más densas, como son las ciudades, por ejemplo, asiáticas, no sé, podemos hablar de Tokio, Singapur, inclusive Manhattan, ciudades que tienen, no sé, 300 habitantes por hectárea. Nosotros estamos en Asunción, estamos alrededor de 40 habitantes por hectárea, o sea, es muy bajo. La calidad de vida de estas ciudades está en los espacios públicos. Está en la oferta que tienen de plazas, de caminos costeros, de ofertas culturales, de oferta, o sea, en Tokio, bueno, en las ciudades avanzadas, ¿no? Bueno, ni que hablar de Europa, porque Europa ya es como el paradigma del urbanismo, ¿no? Porque tiene todo. Sí. Pero estas ciudades, inclusive las ciudades de Corea del Sur, ¿no? Que han crecido mucho, Seúl, la inversión en espacio público, en condiciones, es fundamental. Porque la persona que vive en un departamento, sí, el patio es la ciudad. Claro. Es salir, tener transporte, tener comercio cerca, tener el trabajo cerca, plazas, lugares donde ir a... Es la ciudad de los 15 minutos que tanto... Ah, correcto. Un nuevo paradigma. Sí, el nuevo paradigma. Realmente esa ciudad de 15 minutos ya viene desde los principios del urbanismo, con Barcelona a la cabeza. Barcelona a la cabeza es la ciudad de los 15 minutos, sin llamarse la ciudad de los 15 minutos. Justamente en un congreso que estuvimos, se hizo un estudio en Córdoba muy interesante, que hacen un mapeo, el mapeo que hacen los urbanistas, generan una grilla en Córdoba, una grilla cada 50 metros en la ciudad, sí, diciendo que vos en un minuto caminás 50 metros, ¿no? Quiere decir que vos en 15 minutos podés caminar 750 metros. Entonces tomaron el radio de 750 metros de todos los sectores de la ciudad, sí, y en ese radio metieron una variable de hasta 8 servicios aproximadamente, ¿no? Que es lo básico, es lo mínimo para que uno se mueva por todo ese lugar, y se generaron todos los mapas donde la ciudad era eficiente. Claro. Esté donde esté, yo puedo mirar el mapa y decir, bueno, claro, acá tengo un restaurante, acá tengo un parque, acá tengo una iglesia, acá tengo un... ¿Y eso para qué sirvió? Se lo vendieron a la municipalidad, sí, diciendo, mira, todas estas zonas la ciudad funciona en 15 minutos caminando, pero en estas zonas no funciona, ¿no? Todo eso se hace con mapeos de QGIS, que son las herramientas, la herramienta básica de mapeo para que utilizan los urbanistas, ¿no? Y es fantástico porque uno, ahora y con el Big Data, con esto combinado con el Big Data y las zonas de lo que opina la gente, los comentarios, se puede hacer un análisis urbano que antes no se podía hacer. Ahora, Asunción y el área metropolitana, ¿tienen un proyecto apuntando a eso? Bueno, hay muchos proyectos. Sí, porque estamos hablando de Barcelona y tenemos que caer en nuestra realidad. Yo sé, hay muchos proyectos de la Facultad de Arquitectura, hay un montón de proyectos, hay proyectos que concursaron ya, el más reciente, el Planchá, está el proyecto de Azuviva, o sea... Lo que pasa es que se hacen por muy poquitos sectores, no impacta mucho en la población. Lo que pasa es que uno de los principales problemas nuestros, que es lo que se tiene que abordar, es el transporte. Si no se aborda el transporte, es muy difícil que esos proyectos impacten. No es lo mismo restaurar una plaza no sé, en una ciudad española, sí, que restaurar una plaza acá en una ciudad latinoamericana. Porque vos restaurás una plaza, pero tenés que trabajar con la gente, ver un poco los asentamientos, qué pasa acá, sí, qué pasa con el transporte, cómo llega. O sea, es todo una inversión. Hacer. Claro, es una inversión mucho más grande que solo, como se dice, el urbanismo táctico, ¿no? O sea, impacta muy poco, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones. Pero el transporte es como de lo que partió Curitiba, ¿no? No hay que inventar la rueda. Claro. Hay mucha parte de la población que está en el departamento central y que para ir a su trabajo, viviendo en el departamento central, tienen que perder horas de vida todos los días, una hora y media, y están a 20 kilómetros del lugar donde trabajan. No tiene lógica esto, no tiene racionalidad.
Y sí, y bueno, lo que pasa es que ahí hay muchos factores, la complejidad urbana es muy grande. Y hay que abordar los temas, ¿no? En estos artículos hay un urbanista que a mí me gusta mucho, que se llama Rem Koolhaas, es un urbanista neerlandés, holandés, que dice, el caos es lo que ocurre cuando no ocurre nada. No, nadie planifica, nadie ejecuta, nadie dirige. Y entonces ocurre el caos. Claro, la ciudad hay que planificarla, vos tenés que decir, acá está bien. No podés poner planes generalistas de decir, bueno, por todas las avenidas se puede poner comercio. No, está mal. ¿No? O sea, ahí también hay un análisis de lo que se llama la economía urbana, ¿no? Porque economía urbana que nosotros en Asunción, por ejemplo, no tenemos zonas de influencia geográfica que nos condicionen el movimiento de gente. Por ejemplo, no tenemos costas marinas, sí, pese a que tenemos un río hermoso, sí, que siempre se le dé la espalda, ¿no? No hay montañas, no hay serranía, que es zonas donde generalmente son más caros, ¿no? O sea, generalmente las inversiones inmobiliarias se mueven en base a la economía urbana y a la infraestructura pública. Es decir, se mueven donde, por ejemplo, te ponen un shopping, o te ponen una zona de, no sé, de cines, o una plaza, una linda plaza, ¿no? Esas cosas motivan al inversor de ir a invertir en esos lugares porque va a tener una rentabilidad, porque a la gente le va a gustar vivir en esa zona, ¿no? Entonces, esas cosas hay que planificarlas y hay que decir, bueno, hay que tomar, como diseccionar la ciudad, como decía Aldo Rossi, la ciudad por partes, y bueno, decir, bueno, acá vamos a hacer esto, acá vamos a hacer lo otro, sí, acá se va a hacer esto, ¿no? Entonces, empezar a tocar la ciudad. Hace unos días estuvo con nosotros el nuevo ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el ingeniero Baruja, y nos hablaba del déficit habitacional y de los nuevos planes que están ellos desarrollando, y entre otras cosas decía que están trabajando para bajar los precios en construcciones de primeras viviendas y bajar las tasas de interés y también alargar los plazos, ¿verdad? Parece un plan muy ambicioso y hay que ver si se desarrolla con algún orden o con alguna planificación, pero la prioridad era primeras viviendas y viviendas que se van a construir, que hacer ya, digamos, el desembolso cuando está en pozo todavía ese proyecto. Claro, eso es el desembolso en pozo te da una ventaja bastante interesante porque entras generalmente a un 20-15% menos de lo que valdría la vivienda, ¿no? Yo leí también que lo que pasa es que las noticias que vos leíste antes de este censo son difíciles de entender porque con la diferencia poblacional que hubo y de esas proyecciones. Pero decía, por ejemplo, en pocas palabras, en el BID, en el blog del BID, decía que el 20% de la población no podía acceder a la vivienda. Directamente, ¿no? El 20% es imposible que acceda a la vivienda. Esta mi primera vivienda, como decís, bueno, tampoco la podés llevar al tercer anillo. Tiene que estar integrada a la ciudad. Sí. ¿No? Porque si no, la gente al final abandona esa vivienda, y tiene que estar... yo no te digo que se hagan lo que se hace en Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, se podría, no te digo, en Europa, por ejemplo, en Barcelona, justamente lo que estamos hablando, además de generar lo que se llama la vivienda asequible, es que la vivienda no puede, o alquiler asequible, no puede ser más costosa que el 30% de tu salario o del salario mínimo de 2 personas. Ah, correcto, de la familia. De la familia, sí, ¿no? Porque un préstamo, cuando te dan... Ese es el cálculo que hacen. Te hacen el cálculo. 30% claro, de todo tu ingreso. El resto es para vivir. Si vos querés desarrollar un proyecto inmobiliario actualmente en Barcelona, el 25-30% debe ser vivienda asequible. Y la planta baja no puede tener vivienda, debe ser comercio. Correcto. Eso hace que siempre haya movimiento en la ciudad, ¿no? Que haya movimiento a toda hora, porque si no, pasa lo que pasa acá. El centro tiene movimiento hasta las 5 de la tarde. Después está muerto. Y después muere, porque no hay vivienda. Y sin vivienda no hay ciudad. Eso es fundamental, la vivienda es fundamental. Nosotros propusimos para el centro justamente que todas estas casonas, la ley de patrimonio, edificio abandonado, que no, por ejemplo, una casona que vos podés restaurar. Yo tengo colegas que han querido restaurar. Primero tuvieron el problema con cultura
que le tarda demasiado en aprobar los protocolos de intervención al patrimonio. Segundo, lo ideal sería que estas casonas, vos no le tengas que poner estacionamiento. Sí. ¿No? Una vivienda multifamiliar. Un edificio de estacionamiento en la zona, vos podés estacionar en otro lado, estacionar en la calle, o te andás en bicicleta o lo que sea, ¿no? Sí. Pero eso bajaría mucho el costo de la vivienda. Estamos hablando del 30%, es lo que equivale más o menos el costo de lo que sale estacionamiento en un edificio multifamiliar. Sí, tengo un amigo italiano que me decía, mis padres tienen la casa, no sé, en Roma, digamos, y el estacionamiento de la casa de mis padres cuesta más caro que mi casa en Paraguay, me decía. Claro. Porque ocurre así en las ciudades, ¿verdad? El estacionamiento es un sobrecosto gigantesco. Es gigantesco, es un sobrecosto innecesario. Y vos necesitas poblar el centro con gente, con jóvenes, justamente, y los jóvenes todavía no tienen, muchos no tienen auto. ¿Qué mayor incentivo es, bueno, desarrollar una política de que estas viviendas puedan convertirse en viviendas multifamiliares? Sí. Pero no le pidas estacionamiento, ¿no? Porque si no, el sobrecosto tampoco lo van a poder pagar. Arquitecto, ustedes están en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte y desde la academia siempre están planteando propuestas de políticas públicas. ¿Tienen eco, tienen respuesta por parte del gobierno? Bueno, nosotros en la academia siempre debatimos las políticas públicas, siempre, y siempre hay que hacer esto, qué se hace allá, qué se hace acá, cómo lo traemos para acá. La arquitectura y el urbanismo es eso, no es copiar y pegar, es traducirlo a las costumbres locales, a las problemáticas locales. Hay un sector de la facultad que es extensión universitaria, que trabajan con ciertos planes. Yo no estoy metido en ese sector, pero yo veo que la conexión gobierno, o por lo menos el Ministerio de Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas con la facultad, no hay mucha conexión. A mí puedo estar equivocado, claro, ¿no? Pero yo soy un simple profesor de proyecto en la facultad. Pero lógicamente nosotros estamos todo el día, el urbanismo evoluciona diariamente, esto que te hablaba de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad, el urbanismo sostenible, ¿no? Todas estas metodologías nuevas de investigación, de mapeo, de proponer soluciones con argumentos casi irrefutables, ¿no? Claro. Como te decía, que ahora con el Big Data se pueden hacer muchísimas cosas. También nos decía un urbanista español que estuvo con nosotros aquí en la radio, en el programa En Voz Alta, nos decía, la gente tiene que ganar nuevamente la calle para que la ciudad tenga vida. La ciudad tiene que proporcionar espacios peatonales, lugares de esparcimiento cultural, todo tiene que estar disponible para que la ciudad vuelva a tener vida, que es lo que no vemos en este momento en el centro de Asunción. Bueno, ¿cómo hizo, por ejemplo, Bogotá? Bogotá en los 90 era una de las ciudades más peligrosas, violentas. Ellos tenían desarrollaron un plan que creo que fue una ley inclusive para todos los municipios, que se llamaba Hágalo usted mismo. Era Entonces fomentaban que la gente presente proyectos de renovación de plazas, renovación de veredas, renovación de esto. El municipio financiaba, ¿no? En algunos casos, y en algunos casos se prorrateaba por el área de influencia. El área de influencia de una plaza, según las normativas del urbanismo sostenible, Salvador Rueda, o inclusive lo que indican otros urbanistas, está alrededor de los 300 a 400 metros. Correcto. Entonces vos le cobrás, haces un prorrateo, le cobrás a esta gente se organiza, se empodera, presenta proyectos, que ahora es muy fácil, ahora con todo el barrio, casi todos los barrios tienen su grupo de WhatsApp. Cierto. Es excelente. Y presentan proyectos, siempre va a haber un arquitecto en el grupo. Tiene que haber. que haga ese proyecto, se presenta, hace un presupuesto y se presenta, y después se le prorratean los impuestos. Claro.
¿entendés? Y es una herramienta fantástica. Y en el prorrateo decían que le subía el porcentaje de impuesto, era un 10%, o sea, es muy poco. Sí, además se hace a plazo. Así claro, que, no, y a plazo, sin por duda. supuesto. Bueno, es un placer hablar contigo, arquitecto. Él es Nicolás Morales Arabia, arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, que estuvo hablando nosotros sobre urbanismo, las tendencias inmobiliarias en nuestro país, pero principalmente aquí en la capital y en el área metropolitana. Gracias por estar con nosotros. De nada, de nada. Nosotros vamos a hacer una pausa. A la vuelta van a estar aquí con nosotros representantes de gremios de educación y salud para hablar sobre el presupuesto general de gastos del año 2024. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto, hablando como todos los martes de temas que tienen que ver con lo económico y lo social. Y hoy queremos hablar del presupuesto general de gastos de la Nación para el año 2024. Es la ley más importante en cuanto a políticas públicas. Cualquier gobierno que quiera desarrollar políticas tiene que basarse en el presupuesto, porque en el presupuesto es donde se define cuánto se va a invertir en educación, cuánto se va a invertir en salud, cómo se va a invertir, en qué planes, en qué programas, cuánto va a ir a seguridad. Y allí se ven las prioridades de un gobierno. Por eso hoy invitamos a representantes de gremios de educación y salud para que nos expliquen y nos digan cómo están los números de este gobierno en cuanto a salud y educación. Cuáles son las prioridades que define el nuevo gobierno en estas áreas y si el presupuesto de este año es un poco mejor que el del año anterior y en qué áreas vamos a seguir teniendo estos déficits. Voy a saludar aquí a los invitados que están con nosotros esta noche, la doctora Rosana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes, Fito. Buenas tardes a toda la audiencia. Ayer ya estuvimos hablando, hoy vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Sí, medio que vamos a hablar de lo mismo porque no es que cambie mucho el presupuesto para todos los años para salud. Es prácticamente lo mismo. Y vamos a hablar también con Gabriel Espínola, él es secretario general de la OTEP Auténtica, quien, bueno, representa a uno de los gremios de educación. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fito, la audiencia también, muy buenas tardes. Y lo estamos bien. Sí. En educación, al igual que, como dice la doctora, para salud pública, además es un año especial de cambio de gobierno, el presupuesto... La elaboración del presupuesto se tira en la pelota, no fue responsable del gobierno anterior, nosotros asumimos el 15 de agosto, el 31 del mismo mes, los primeros días de septiembre, ya el proyecto de presupuesto por una cuestión constitucional debe estar en la bicameral, o sea, tienen 2-3 semanas, sí. Pero hay una transición desde el 30 de abril, o sea... Es cierto. Y además, ¿qué transición si es el mismo partido que nos tiene hace 70 años en esta situación? O sea, en todo caso es para evadir la responsabilidad política de lo que se tiene que atender desde el punto de vista de políticas públicas y en especial para educación, para salud, para vivienda. O sea, recién estaba conversando justamente sobre cuestiones urbanísticas, que Paraguay tiene uno de los déficits, pero yo diría hasta casi catastrófico en términos de vivienda. En educación, con el 3,4% del Producto Interno Bruto destinado a la misma, estamos como que dando la sensación que avanzamos, pero casi estamos... Sí. Por encima o subiéndonos a una rueda que nos mantiene solamente en esa situación, pero no estamos realmente avanzando, pues tú te das cuenta, visitas una institución educativa, no sabes si es institución educativa, es solo un espacio que alberga niños y niñas con bastante necesidad. Ese 3,4% del Producto Interno Bruto invertido en educación, ¿por cuánto está debajo de lo que aconsejan los organismos internacionales? Porque te dicen, el piso de inversión en educación es tanto. 7% es lo que recomienda la UNESCO para países en vía de desarrollo. No llegamos ni a la mitad. No estamos llegando ni a la mitad. Pero para peor, la Constitución Nacional indica que del presupuesto general de gasto de la Nación debe ser el 20% para educación. Estamos en 16. ¿20%? Sí. Y nosotros estamos en el 3,4%. No. Del total del presupuesto. Ah, claro, nosotros estamos hablando del PIB y ahora estamos hablando del presupuesto. Sí. Y estamos en 16. Sí. O sea, ni siquiera se cumple con la Constitución Nacional,
con respecto al porcentaje del total de presupuesto que debe destinarse a la educación pública. Por eso hoy tenemos un altísimo abandono. Tenemos 417.000 niños y niñas de entre 5 a 17 años fuera del sistema educativo. Esto es altísimo para un país con un porcentaje también muy alto de jóvenes. Sí. O sea, una población muy joven que tenga fuera del sistema educativo, por lo general, empujado por la necesidad económica a salir A trabajar. a buscar un sustento. A esta altura, como parte del déficit que tenemos en educación, a esta altura casi no tenés distribuida la merienda escolar. No te estoy diciendo ni siquiera el almuerzo. Pero ya estamos terminando el año. Pero debe ser por lo menos hasta final de la... No, digo, pero estamos terminando el año y no está, digamos, llegando la merienda. No, ya no llega. Ya terminó, sí, ya no hay rubro. Claro, ya se... la última partida, en el caso de la gobernación del Departamento Central, que tiene una población bastante importante en el contexto de toda la población en general, comunicó que hasta el 17 de octubre distribuían, y lo que pudiera administrarse con esa distribución se puede llegar hasta este fin de mes, a lo mejor parte de noviembre, o algunas ya prácticamente no la tienen. Doctora Rosana, ¿y cómo están ustedes en cuanto a la inversión en salud del Producto Interno Bruto y lo que recomiendan también los organismos internacionales? ¿Cómo estamos? Y nosotros estamos aproximadamente en un 4.1%. Tendríamos que estar como educación también tal vez a 7%. Uruguay, que es un vecino nuestro que está bien, llega a 9.1%. O sea, nosotros no llegamos ni a la mitad de lo que ellos llegan. Y eso ya refleja lo que vemos nosotros en el sistema público de salud, donde también no se pueden resolver los problemas básicos, donde no se le puede dar a un paciente una cama, no se le puede proveer los medicamentos, los estudios necesarios que tendría que encontrar dentro del sistema público, y también la falta de profesionales, donde llegan y solamente le encuentran a un médico de guardia o a una enfermera en instituciones distritales o tal vez regionales, donde tendrían que haber estado dotados de un equipo complejo que pueda ya resolver situaciones más difíciles, más complejas, más críticas, sin la necesidad de tener que venir siempre a Asunción. O sea, por eso nosotros habíamos tenido un encuentro con el doctor Felipe González en un programa de televisión, y él hablaba de muchos proyectos cuando pensaba ocupar el cargo de ministro de Salud. Y los proyectos eran grandes, eran increíbles, pero después al final de la charla habla de 1.100 millones de dólares, y entonces me pregunté y le dije, ¿verdad? Con el mismo presupuesto, ¿cómo van a hacer para cambiar la situación actual? O sea, te están prometiendo que van a hacer algo diferente, que se van a construir hospitales, que se van a contratar más profesionales, pero si le estás dotando la misma cantidad de plata, a no ser que realmente la corrupción esté sumamente reinante, que también es una realidad acá en Paraguay, que obviamente la corrupción está instalada, pero si es que no se erradica esa corrupción y se mantiene la misma cantidad de dinero, se va a tener el mismo resultado. O sea, con lo mismo no podés tener o no podés obtener un resultado diferente. O sea, acá tendríamos que hacer todo, erradicar la corrupción. Entonces, en paralelo hay que hacer ambas cosas. Entonces, sí. Entonces las personas se preguntan, ¿y cómo es la corrupción dentro del Ministerio de Salud? La corrupción dentro del Ministerio de Salud es lo que pasa en cualquier otro organismo. Nosotros también necesitamos insumos, nosotros también necesitamos comprar equipos, y siempre voz populi de que siempre se tiene que pagar algún tipo de canon. Eso se tiene que investigar, eso se tiene que auditar, eso se tiene que ver si realmente es así. ¿Por qué nosotros decimos eso como población o como funcionarios? Porque cada gobierno que sale es como que quita a luz todo lo que hizo el anterior. Entonces, obviamente, si nosotros nos enteramos que alguien recibió 2.000 millones o solamente en un día de combustible, o se facturaron por tales o cuales equipos, o los equipos que se compraron se dejaron en el patio y no se estaban usando, obviamente no se necesitaban.
y entonces ahí te da la pauta de que algo estaba mal y que algún tipo de corrupción estaba instalado cuando hay denuncias de compra de medicamentos que no se necesitaban. Y si eso se erradicara, ya tendrías la mitad del trabajo. Y si es que necesitas un poco más de plata, y bueno, yo estoy totalmente, soy una convencida de que todos nosotros, toda la población, no va a tener problema inclusive en aceptar un aumento de impuesto, si es que ese impuesto va a ir destinado a educación y va a ir destinado a salud. De lo contrario, obviamente a cualquier paraguayo le pregunta si quiere pagar su impuesto, y lo primero que le viene a la cabeza es ¿para qué? Claro. Para seguir alimentándole a esas personas que nos siguen robando, a esos funcionarios públicos que ganan igual que cualquiera de nosotros y tienen casas de $1 millón o $2 millones que obviamente la justicia tendría que actuar de forma espontánea y estar investigando cómo un funcionario que gana 20 millones guaraníes por mes o 7 millones guaraníes puede construir una casa, una mansión con ese costo. O sea, realmente no avanzamos nosotros como país. Se tienen las pruebas ahí. Hay gente que incluso a voz viva dice lo que está haciendo y la justicia no hace absolutamente. Y eso se refleja también en el presupuesto porque tenés un dinero y esa plata se va esparciéndose en gastos que realmente no son los gastos que se... No voy a hablar ni gastos porque ya me estoy equivocando. Es una inversión, o sea, salud es inversión. Educación necesita que la salud esté presente en los primeros días de vida de cualquier persona, porque si perdiste ya los primeros 2.000, 3.000 o los primeros años de vida de ese niño, todo ya está perdido. O sea, educación ya va a tener un no problemón. Llega con el desarrollo necesario para entrar en edad escolar. Con el desarrollo no llega con la nutrición necesaria. Es lo que siempre nosotros decimos como médicos, recibimos en los hospitales niños desnutridos, niños que pasan hambre, niños que ves que son gorditos, pero en realidad están malnutridos. Y eso es todo producto de todo lo que nosotros pasamos en el déficit de salud y en el déficit de educación. Tendríamos que trabajar nosotros en paralelo. Tendría que haber luego en cualquier país serio del mundo, se invierte en tener un puesto de salud dentro de los propios colegios, donde ahí luego ya se estén cuidando la salud de los niños, se esté cuidando la salud bucal de los niños, un psicólogo que esté cuidando la salud mental de esos niños y podamos soñar con un país mucho mejor, por lo menos dentro de 18 o 20 años, porque hoy no vamos a pretender, o sea, tampoco podemos decir que aunque nos dupliquen y nos lleguen a dar, nos dan ahora $1.100 millones y nos lleguen a dar 2.200 millones, no vamos a tener una... No hay un plan, digamos, que modifique y revolucione la situación actual. No, pero ya tenemos que mirar a futuro. Claro. Le quiero preguntar aquí a Gabriel, ¿analizaron los números de este presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo y sobre todo la orden que dio el presidente de la República a sus ministros de aceptar y acatar el presupuesto y no ir a hacer lobby? No hacer lobby bajo ningún concepto, bajo ninguna condición, digamos. ¿Analizaron el presupuesto? ¿Estaba bien que se aprueba libro cerrado o cada ministro tenía que ir a pelear, digamos, No se puede aprobar libro cerrado. Tiene algunas mejorías, leves mejorías, por ejemplo, educación indígena. Pero la demanda y necesidad que existe en educación indígena sobrepasa esto, que son como unos 3.000 millones de guaraníes, un poco más. Nosotros estamos trabajando fuertemente en educación indígena y la semana pasada estuvimos en una comunidad llamada La Patria, parte de Puerto Pinasco, casi 500 kilómetros de acá. Esta comunidad tiene 18 aldeas. Se tiene educación solo hasta el 6º grado. O sea, para las comunidades indígenas en general, la Constitución Nacional no se cumple. Educación básica tiene que ser 9 grados. Cierto. Hoy también, por la legislación que se incorporó,
la educación media también debe ser gratuita. Y bueno, si no tenés ni siquiera el tercer ciclo, ¿y por qué no se tiene? Porque son pueblos indígenas. Además de todas las necesidades de sus tierras, en el caso del Chaco, el agua, una cuestión tremenda, digamos. No se tiene no hemos visto sustancialmente mejoría. En estos días inclusive nos avisan o estaban en peligro un recorte a educación indígena de nuevo, por ejemplo. Y esperamos que no ocurra. Por eso no se puede hacer, no se puede tratar a libro cerrado. Creo que eso iba a ser más peligroso con la legislación que estaban proyectando de otorgar autoridad extrema al presidente y al ministro de Economía para modificar por decreto el presupuesto. Es decir, pueden aprobar un número, pero mañana ese número puede desaparecer por decisión administrativa. Y eso unos superpoderes para el ministro. Claro, ahí tiene media sanción. Tiene media sanción. Y creo que es absolutamente peligrosa esa posibilidad. Esperamos que no llegue a concretarse. Tenemos grandes desafíos. Fíjate que prácticamente el 60% de las instituciones educativas no están dadas condiciones para que se lo catalogue. Esta es un colegio, esta es una escuela. Es un espacio. Más de la mitad. Sí. En términos de infraestructura estamos hablando. Porque además tiene que tener una funcionalidad, claro, digamos. Una institución educativa tiene que tener, digamos, espacios funcionales que sirvan para el desarrollo pedagógico. Bueno, esa es la teoría. Sí. Y ahí, conectado a lo que estamos mencionando y está mencionando la doctora, la corrupción. En infraestructura, para infraestructura, hay lugares donde hace 3, 4 años debió entregarse la institución, la reparación o la construcción, hasta hoy día no se entrega. ¿Paga eso como multa la empresa constructora? No, pero ya retiró todos los recursos. Cayeron algunas aulas, la zona de San Agustín, Cazapá, luego de 3 años de haberse culminado la construcción. Y esto tiene garantía por 10 años. Pues sí que hay una denuncia de la gobernación o del municipio o del propio ministerio. A la empresa no. Entonces, la corrupción se lleva una gran porción del presupuesto. Me decía una vez una directora, por un caso que se daba de estos fondos justamente para la infraestructura, que ellos no querían denunciar cuando detectaban que había algo, digamos, raro en la construcción, alguna sobrefacturación o lo que fuera, porque ellos estaban obligados a firmar por la recepción de las obras. Y al firmar la recepción de las obras, estaban involucrados en un proceso judicial de existir una denuncia. Ocurrió en el Colegio Nacional de Lambaré. Exacto. Por ejemplo, sí. El director donde cayó el techo sobre los chicos. Injustamente fue involucrado sobre una responsabilidad que era de la municipalidad, tanto en términos financieros como en términos de control y fiscalización, y por el hecho de haber firmado la recepción, que yo voy a hacer como director si esto corresponde. No ingeniero, no arquitecto, no bueno, nada. Lo mismo pasó hace poco en el hospital del Lincán, donde también el techo durante una cirugía chorreó, entonces se hacen responsables los de la construcción. O sea, meterse otra vez en un problema legal con ellos, nadie quiere involucrarse. Es difícil luego trabajar ya para una institución pública y tener que involucrarte con esto de decir quién y pelearte con grandes enemigos, porque no son personas obviamente de no poder los que están al otro lado, entonces las personas tienden a callarse nomás y no denunciar. O vemos de repente situaciones donde se realizan fumigaciones cada rato y vos decís, oja, ¿por qué se está fumigando tanto? Y tenemos otras prioridades en el presupuesto y se le dan prioridades a cositas que se puedan estar aguantando. Eso pasa en las dos instituciones, yo creo que en todas las instituciones luego, y es lo que dijimos también, estuvimos hablando con el ministro de Economía. ¿Y qué necesidad existe de tener que hacer lobby?
¿qué necesidad existe que todos nosotros tengamos que invadir el Congreso todos los años a partir de marzo y dejar nuestros puestos de trabajo y tener que estar ahí tratando de... Y no es así tratando, nosotros tratamos de justificar por qué se necesita ese dinero. Claro. Pero ahí también entra la parte política partidaria, donde vos te vas, tenés que congraciar con los diputados, con los senadores, donde de repente se le da más fuerza a un sector o a otro sector. Esto no tendría que ser así. El presupuesto no se puede de una nación que, como dijeron ustedes, es lo más importante que se tiene, no se puede decidir de esa forma. Se le tenía que dar potestad a los ministros y ellos tendrían que actuar responsablemente y dividir ese presupuesto para todas las áreas o para las áreas que están más dañadas. Pero no de la forma en que realizamos el más fuerte o el que más influencia tiene o el que más lleva más agua a su molino. Eso es sumamente irresponsable. Al final terminamos todos los gremios peleándonos porque le miramos mal la educación. Ellos se están llevando, tenemos solamente, supongamos, 100 millones. La misma torta, claro. 100 millones, una torta. Claro. Bueno, vamos con la torta. Entonces, nosotros vemos que a educación le están dando un pedazo más grande de la torta y nosotros queremos también ese pedazo de la torta. En realidad, el que se está llevando la mitad de la torta es la corrupción. Y nosotros nos estamos peleando para poder darle a los niños, a los pacientes, a toda la población lo que realmente le corresponde. Pero eso se da en una situación como la que vivimos. Ciertamente la corrupción se lleva una gran porción de esto, pero la consecuencia en general es por el régimen tributario que tenemos. Sí. Es absolutamente inequitativo. Mientras se mantenga esto, vamos a pelearnos nosotros. Sí, entre nosotros. O sea, Moriajón, los necesitados, salud, educación, vivienda. Y sin embargo, quienes están en la gran evasión, o quienes nos tributan lo que tienen que tributar, mañana probablemente la ciudadanía va a aceptar un tributo para educación y salud. Pero, entre comillas, nuestros representantes no lo van a aceptar, porque ellos están puestos justamente para que esto no suceda, que es lo que se está dando. Y ahí está la ignorancia del pueblo, de nosotros, porque nosotros lo que tendríamos que haber exigido que realmente lo que nosotros estamos dando impuestos se dé para salud y educación, porque vos le das la salud y la educación a la gente y cuánto va a dejar de gastar. O sea, dale que cobre 2.600.000 guaraníes de salario y cuánto tiene que pasar para sus hijos, para que paguen su recreo, para que paguen los cuadernos, para que pague incluso la reparación de los techos del colegio. Pero eso o en salud, donde tiene que pagar todos los insumos, donde tiene que pagar los estudios, donde tiene que pagar... Vos le quitas eso y le garantizás la salud gratuita de verdad o le garantizás la educación, tal vez hasta le alcance la plata. Hoy estaba hablando con una cajera en el supermercado y le pregunté, una compra básica, 500.000 guaraníes, prácticamente para 2 días, y me dice, y le digo, ¿cómo se hace? ¿Cuánto ganás? Le pregunté, salario mínimo. O sea, ¿cuántas idas al supermercado es un salario mínimo hoy? ¿Cómo hoy la gente sobrevive? Realmente es difícil, es casi imposible, todo el mundo hace malabarismo y la plata que ellos están pagando todos los días con comprar 1 kilo de azúcar, con comprar es IVA. Se le está descontando un porcentaje para que se les pueda garantizar servicios básicos, salud, educación, seguridad, y que no hoy se le no está, tenemos. Y no se le está dando. Pero fíjate, Fito, que nosotros discutimos los números y con los números no estamos discutiendo la esencia. ¿Qué educación necesitamos? ¿Qué modelo de sociedad queremos consolidar o queremos construir si no lo está? La seguridad. Yo estoy en el penal de Tacumbú con mis compañeras y compañeros. Casi 3 semanas no tuvimos actividad. ¿Cómo vamos a entrar? Si ni siquiera los propios guardias querían entrar. Hoy felizmente no sé qué mecanismo se dio. Bueno, volvieron a ingresar, volvimos a ingresar con las compañeras, los compañeros.
muy aguerrida ella y muy determinada, por cierto, y un fraternal saludo para ella. Seguramente están viendo este programa. Me pidieron que les enviara un saludo, claro, a las compañías. Pues, la seguridad fuera y dentro. O sea, presupuesto para que en contexto de encierro tengamos pabellón destinado exclusivamente para educación. Sí, pero coincido contigo, Gabriel, con vos, doctora Rosana, en el sentido de que nosotros tendríamos que definir como sociedad qué salud queremos, exacto, qué educación queremos, y allí definir el presupuesto. Totalmente. Y con el presupuesto decir, bueno, a ver, tenemos que hacer un esfuerzo, tributar más o redistribuir mejor el presupuesto para que estas sean las prioridades. Eso no existe en este momento. Pero ayer se hacía la reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto y la orden aparentemente de quien presidía esta comisión es que no se transmita. Tenían dos medios de comunicación, TV Cámara y TV Diputados, y no transmitieron. Tienen que transmitir, ¿sabes por qué? Y la ciudadanía no se enteró de lo que estaban decidiendo. ¿Sabes por qué tienen que transmitir? Porque tenemos que saber el nivel de discusión de ellos. Pero no lo hicieron, tomó como decisión política. No, es que se tiene que saber el nivel de discusión. No puede ser un secreto. Es que tenemos que saber qué montos y a quién se le está dando. Sí. Porque no puede ser, como les dije, así una suerte de quien tiene más fuerza o más poder haciendo lobby. Ahí nosotros tenemos que saber si un año era que iban a destinar no sé cuántos millones para la compra de cuadros. Sí. Los hospitales se estaban cayendo y ellos querían comprar cuadros, claro, para adornar no sé qué paredes, ¿verdad? Entonces, eso se escucha ahí en ese debate. Entonces, la población tiene que saber, claro, y tiene que saber a quién le votó. Sí, porque cuando tenemos esa persona, vigilante. Claro. Sí. Hoy decía justamente el arquitecto Nicolás Morales, ponía como ejemplo de ciudades desarrolladas y planificadas a Curitiba. Y yo, el ejemplo que tengo de Curitiba es el del presupuesto participativo. Claro. En el que un porcentaje del presupuesto de la ciudad lo definen las organizaciones ciudadanas. Un 20%, después crece a un 30%, claro, después crece a un 40%, y la ciudadanía se involucra y la ciudadanía dice, espera un poco, de nuestros impuestos, claro, nosotros queremos que se destinen en estos proyectos. Y aquí tenemos, en el caso de ante las normativas municipales, tenemos garantizada esa por normativa, pero todavía no participamos. O sea, nuestra participación para la elaboración de un presupuesto participativo es todavía débil, frágil o inexistente. No se hace conocer la legislación, no se fomenta la comisión de barriales, o sea, para que a partir de ella, bueno, el delegado del barrio pueda venir justamente, claro, a plantear lo que allí se está necesitando. Ahí partimos otra vez al tema de que estaríamos de acuerdo a que nos aumenten el impuesto. Nosotros, de parte de salud, todos los 64.000 funcionarios que hoy estamos peleando por los 32.000 guaraníes de reajuste después de 12 años, no. O sea, si estamos ganando lo mismo desde hace 12 años, ahora sería diferente. Si supiéramos que existiera o existe una carrera sanitaria donde sabemos que se necesita dinero año tras año para mejorar las condiciones laborales, para mejorar la infraestructura, para mejorar la tecnología, entonces, listo, vamos a estar mejorando salarios, vamos a estar mejorando el tributo de impuestos, vamos a dar más impuestos, pero mientras no se haga eso y tengamos que esperar 12 años para un reajuste y no tengan que dar 32.000 guaraníes, y donde vos veas que la gente que nos representa son los primeros en querer subir salario a 5 millones más y empezaron recién a trabajar y vemos que en 5 años ya tienen mansiones de 2 millones de dólares, claro, obviamente que no vamos a querer que nos aumenten el impuesto, nosotros ni los empresarios. ¿Cuál es la raíz, creen ustedes, de la situación en la que estamos? ¿De dónde nace, digamos, esta mala situación en educación y salud? Primero, tiene que ver con esta inequidad tributaria y tiene que ver con el modelo sociopolítico que tenemos. El modelo de desarrollo basado en el extractivismo nos conduce en gran parte a esta situación. Empujar a las comunidades rurales a las zonas urbanas, obligadas muchas veces, consentidas también en algunos casos, como se dice aquel dicho, Cuarajija, plata de Nicatí y Mañare, el productor, el gran productor, viene y ofrece, pero
una buena cantidad, primero para alquilar y después para comprarlo y lo va sacando del lugar. Pero no hay fuente de trabajo. Entonces él viene y coloca un puesto de venta, a los 2 o 3 años se liquidó su puesto de venta, pues consume. Entonces, no hay un modelo de desarrollo en Paraguay que pueda sostener progresivamente una inversión para nuestro sector o para estos sectores en general. Y por otro lado tiene que ver con que la débil ciudadanía, no vamos a culpar a los 35 años, pero tiene su impacto, los 35 años de dictadura que hemos tenido, esa débil ciudadanía aún no se hace sentir. Y quienes detentan el poder lo saben muy bien, por eso hay políticas de copamiento con finalidades específicas que hace a que, bueno, se perdure. O sea, no vaya a permitirse o habilitarse la participación directa de... No había, digamos, capacidad para abastecer a tiempo y reponer todo ese combustible. En paralelo, también las empresas petroleras, al igual que todas las empresas importadoras en Argentina, tienen restricciones para el acceso a dólares para pagar sus importaciones. Entonces, es llamativa esta amenaza que le hace el ministro Sergio Massa, ¿verdad? Y candidato al oficialismo a la presidencia. Sí. Le amenaza a las petroleras de que si no regularizan proveyendo el combustible, les va a sancionar a la par que por su propia instrucción también se les restringe los dólares para realizar sus importaciones. Entonces es bastante llamativo. Él aparece como, digamos, el héroe salvador que viene a dar la orden de regularizar la situación cuando que él mismo, con toda la restricción de acceso a dólares, ¿verdad?, generó esta situación. Entonces, dicho todo eso, creo que es una situación que se va a ir regularizando en los próximos días, ya en la medida que esa demanda extraordinaria, ese pico que se dio, se vaya, digamos, vaya regresando a niveles normales, y en la medida que también las importadoras los emblemas vayan importando el combustible refinado, eso se va a ir normalizando en los próximos días y semanas. Y le agrego también el comentario de que al oficialismo es a quien menos conviene una crisis en este momento, porque están a solo a días, semanas, ¿verdad?, de lo que va a ser el balotaje, a días, ¿verdad?, del balotaje de la segunda ronda. Entonces, lo que menos le conviene al candidato Massa es tener, imagínate, una crisis de combustible que pone muy nerviosa a la gente, muy enojada, y bueno, le juega en contra, ¿no? Así que yo creo que van a facilitar los dólares que sean necesarios para pagar esas importaciones y se va a ir regularizando eso en los próximos días. ¿Y cómo puede afectarnos a nosotros, digamos, esas medidas o esta escasez de combustibles que se está dando en Argentina? ¿Tiene algo que ver con la provisión local? ¿Tiene algo que ver con esta amenaza de prohibir incluso las exportaciones a estos emblemas de combustibles? Mira, yo creo que no va a afectar a Paraguay, digamos, esta crisis argentina por 2 razones. No va a afectar. No va a afectar. Y te doy las razones, por 2 razones. Una, porque los principales núcleos urbanos de Argentina, donde, digamos, se concentra la mayor parte de la población, no están cerca de la frontera con Paraguay. Entonces, no tendría sentido, ¿verdad? Tendrían que viajar muchísimos kilómetros para que, digamos, vengan a comprar a Paraguay, para que una demanda lo suficientemente grande para desestabilizar nuestro mercado venga a Paraguay. Eso en primer lugar. A diferencia de lo que ocurre en Paraguay, donde sí los principales núcleos urbanos están en la frontera. Por ejemplo, el Gran Asunción es una ciudad que limita con Argentina. Entonces, cuando el combustible está más barato en Argentina, digamos que mucha gente de Paraguay va a comprar a Argentina. Pero en el sentido contrario, no es importante el efecto, porque la cantidad de gente que vive en Clorinda, que es la que podría, digamos, cruzar y venir a comprar en Paraguay, no es significativa. Entonces, en primer lugar, por eso, porque los principales núcleos urbanos no están cerca de la frontera. En segundo lugar, porque el precio del combustible en Argentina por ahora es mucho más barato que en Paraguay. Entonces, digamos que en el hipotético caso que argentinos vinieran a comprar combustible en Paraguay, estarían pagando un precio mucho más alto con respecto al que ellos pagan en Argentina. Entonces no hay, digamos, un incentivo económico para que argentinos vengan a Paraguay a cargar combustible. Así que por esas 2 razones esgrimidas,
yo no creo que esto genere un impacto en el mercado de combustible de Paraguay. Además de lo ya dicho, de que esto se va a regularizar en pocos días, yo creo que es de máxima importancia del gobierno argentino que así sea, porque ni más ni menos que su ministro de Economía es el candidato a presidente con más chance hoy en Argentina por haber tenido la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Por último, Amílcar, y te agradecemos muchísimo tu tiempo, te quería consultar respecto al dólar y cómo puede darse, digamos, una evolución de la cotización del dólar en nuestro país dependiendo de los resultados electorales que se den en Argentina. Mira, obviamente que una situación, digamos, que se empeore, en Argentina, eso lo que hace es que haya mayor inestabilidad, mayor brecha en el tipo de cambio que ellos tienen entre el oficial y el paralelo, que le llaman dólar blue. Entonces el incentivo para el contrabando hacia países vecinos aumenta, porque así en número redondo, digamos que en Argentina hoy todos los productos cuestan 50% de lo que cuestan en Paraguay. Sí. Entonces el incentivo para el contrabando es muy alto, ¿verdad? La rentabilidad es muy alta. Y bueno, en la medida que la situación económica de Argentina empeora, esa brecha aumenta y se hace más rentable el contrabando, perdón. En la medida que la situación mejora, entonces ocurre lo contrario, ¿verdad? Vamos a ver de acuerdo a quién sea el candidato ganador, también de las alianzas que se construyan post elecciones, porque claramente Argentina necesita un gran acuerdo nacional para encarar las reformas que necesita para poder estabilizar su situación fiscal y monetaria, ¿verdad? Así que va a ser un proceso seguramente un poco complicado, pero es difícil de prever por ahora. Obviamente que tener un vecino, en el caso nuestro, ¿no? Un vecino con una situación económica que empeora siempre nos afecta de alguna manera. Hay que recordar de que la diáspora más grande de paraguayos fuera del país está en Argentina, ¿verdad? Cierto. Entonces hay también remesas que estos compatriotas envían a Paraguay. Por otro lado, hay relaciones también comerciales, ¿no? Hay exportaciones que Paraguay hace a Argentina. Todo eso se ve restringido en la medida en que Argentina empeora su situación. Por otro lado, también hay argentinos que vienen a Paraguay a comprar, ¿verdad? Y eso también disminuye cuando la situación económica de ellos está muy fea, digamos, también tienen menos capacidad de compra. Quizá el único factor positivo para nosotros en los hechos de una situación fáctica es de que en la medida que empeora la situación argentina vienen algunas inversiones que huyen, ¿verdad?, de Argentina y se refugian en Paraguay, especialmente en el sector inmobiliario. Pero de todas maneras creo que a todos nos conviene, a los países vecinos de Argentina, nos conviene una Argentina recuperada, una Argentina que recupere su estabilidad, el crecimiento, o sea, en definitiva una Argentina normalizada. Eso es lo que más nos conviene. Correcto. Amílcar, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, muy amable. Un gusto siempre, un cordial saludo. Amílcar Ferreira, analista económico. Nosotros con esto nos despedimos. Mañana va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz. El jueves, perdón, va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz haciendo En Contexto. Mañana vamos a tener Dende en este horario. En instantes ya está aquí Dante para hacer con ustedes la jornada.